SER Podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, salario mínimo, la última batalla. Porque el gobierno tiene ya la propuesta de los expertos y lo que plantean es subir el SMI 56 euros más al mes, lo que significa que desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el salario mínimo va a subir casi un 70%, un 68,5%, desde los 735 euros que había antes de que llegara el gobierno socialista hasta los 1.240 que pueden cerrarse este año. Estas son las cifras. Vamos a leer cuánto, a quién y cómo afecta esto. Y vamos a leer si esto es factible y sostenible, porque los empresarios piden la mitad y dicen es necesario empobrecer a los que menos cobran, perder poder adquisitivo. Hoy la batalla está servida y la batalla es crucial en términos de igualdad, en términos de progresividad. Hoy salario mínimo interprofesional, hoy la batalla final ya servida. Está bien que sea subida, pero muy escasa. Con 50 euros creo yo de que ya puedes pagar una línea o puedes hacer otros pagos, ¿no? Me parece algo muy bien, la verdad. Está bien que lo aumenten, pero 50 podría ser un poquito más, ¿no? Porque las cosas están aumentando todas, entonces... Este es el sentir en la calle, todo el mundo a favor de subida de salario, todo el mundo pensando quizás no suficiente. Me parece algo muy bien, la verdad. Está bien que lo aumenten, pero 50... podría ser un poquito más, ¿no? Porque las cosas están aumentando todas, entonces... El salario mínimo puede subir hasta los 1.240 euros mensuales en 14 pagas. Esto es lo que ha recibido el gobierno como propuesta y el escenario con el que trabaja el gobierno ahora mismo. De hecho, el escenario es doble, porque con lo que trabaja el gobierno es con dos propuestas. Una subida del 3,1%, una subida de 37 euros más al mes. Eso significaría dejar el SMI en 1.221 euros con 14 pagas, 37 euros más al mes, si no pagan impuestos quienes lo cobran. Si sí pagan impuestos, la subida ya no sería del 3,1%, sino del 4,7%. Para dejarlo en 1.240 euros semanales. Son 56 euros más al mes. En cualquier caso, estas dos propuestas que el Comité de Expertos ha trasladado ya al Ministerio de Trabajo son las dos con las que el Ejecutivo opera. El año pasado se decidió por la banda ancha, por la más grande y generosa de todas. Así que previsiblemente, si ese camino vuelve a andarse, estamos hablando de nuevo, de un SMI, de un salario mínimo interprofesional, el mínimo que permite la ley, de 1.240 euros al mes en 14 pagas. Se opte por lo que se opte, vamos a una subida que va a ganar poder adquisitivo, que va a hacer algo mejor la situación de quienes cobran lo peor, lo mínimo que se puede pagar, porque los precios han subido un 2,7%. Esto significa subir salarios por encima de subida de la inflación. Este es el escenario que ahora mismo trabaja el gobierno y esta es la propuesta que el Ejecutivo tiene sobre la mesa. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Con novedad importante, y es que se abre la puerta a que a partir de ahora quienes cobran menos paguen impuestos. En cualquier caso, dos escenarios abiertos y servidos ya. Sí, hay dos escenarios porque así se lo indicó Yolanda Díaz al Comité de Expertos del SMI. Quería la vicepresidenta que la nueva subida, además de mantener el salario mínimo en el 60% del salario medio, se diesen 2 porcentajes de subida. De esta manera, en una, el SMI quedaría exento de tributación y en la otra se tendría en cuenta el IRPF. Por lo tanto, si optamos por la opción en la que el SMI no tributa, que es lo que sucede ahora, el incremento propuesto por la Comisión de Expertos sería del 3,1%, es decir, 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas. Si se opta por la segunda opción, en la que los salarios más bajos sí tuviesen que tributar, ese alza sería del 4,7%,
10%, hasta los 1.240 euros al mes si se tuviese en cuenta el IRPF. 3,1 sin tributación, 4,7 tributando. Mañana la vicepresidenta presenta el documento completo y a partir de ahí la propuesta se trasladará a los agentes sociales, a patronal y sindicatos antes de que el Gobierno decida la cifra y llegue al Consejo de Ministros, porque Javier, aquí quien tiene la última palabra en la subida del salario mínimo es el Ejecutivo. Esto es lo que acaba de presentar el Gobierno. Esta es la velocidad con la que quiere resolver el Gobierno. Y esto es lo que acumula el Gobierno. El salario mínimo interprofesional ha subido un 68% desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Estaba en 735 euros. Va a quedar en torno a 1.240. La recomendación está servida ya y la polémica también, porque hay dos posibilidades aquí. Y esto ya no se va a decidir en trabajo, se va a decidir en Hacienda. Posibilidad número 1, que quienes cobran lo mínimo que permite la ley paguen impuestos. 2, que sigan exentos como hasta ahora. Hay 3 argumentos a favor de que sí paguen impuestos. Hay un argumento moral. Hacienda dice quienes ganan menos también tienen que pagar menos, pero contribuir porque disfrutan de servicios. 2, dicen el salario mínimo ha subido mucho, un 68%, es momento de contribuir. Y 3, argumento 3, para que sí paguen impuestos. Esto se hace en otros países. El SMI tributa, por ejemplo, en países como Alemania, Francia, Países Bajos, Polonia. Así que, ¿qué dice Hacienda? Montero, que paguen impuestos, lo que significaría una recaudación de en torno a 2.000 millones de euros. Saben ustedes que trasladamos que esta medida que habíamos hecho de subida, solo un 20% de los trabajadores que cobren el salario mínimo interprofesional tendrían que tributar, son aquellos que no tienen cargas familiares, y en lo que estamos trabajando es en ver si arbitramos alguna propuesta que pudiera compensar a estos trabajadores, que como digo son pocos, pero que tendrían que tributar con esta nueva subida del SMI. Al otro lado, argumentos en contra de que se paguen impuestos cuando solo se cobra el salario mínimo. De nuevo hay un argumento moral, este es el que juega el Ministerio de Trabajo, como que van a pagar impuestos quienes ganan lo mínimo que permite la ley. Hay formas de recaudar y Trabajo dice esta no es una de ellas. Y 2, hay un argumento de comparativa internacional también. Es verdad que en otros países, Alemania, Francia, se pagan impuestos. Pero en Alemania el salario mínimo es de 2.100 euros. Es un 56% más alto que el de España. En Francia es de casi 1.800, un 30% más alto que el de España. Si se quiere tributar, se tiene que elevar hasta ahí. Y Trabajo concluye. Es contradictorio excluir a las eléctricas de ciertos impuestos, excluir a grandes propietarios y rentistas de ciertos impuestos, pero cobrar sí a los trabajadores del salario mínimo. Esta competencia es de la ministra de Hacienda, pero nuestra posición en esta vicepresidencia, en la ministra de Trabajo y su equipo es clara. No es correcto o es desigual, cuando menos, que lo que acabamos de hacer a los arrendadores, desgravar el 100% del IRPF a los arrendadores, mientras le estamos diciendo que a las rentas de 16.500 euros al año, perceptores del salario mínimo interprofesional, tengan que tributar a las arcas de lo público. La justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo. Esta es la posición de la ministra de Trabajo, pero es una competencia de la ministra de Hacienda. Y la batalla económica está servida ya. Nos van a permitir un paréntesis. Saben que hacemos economía aquí, pero hay una pelea política que no puede ser descrita con ningún otro adjetivo, con ninguna otra palabra más que la de oportunismo. ¿Por qué? Porque el Partido Popular se está oponiendo a que el salario mínimo pague impuestos, y lo ha hecho Feijóo. Y la cosa no acaba aquí. También este gobierno quiere hacer caja a costa de los que cobran el salario mínimo, quedándose con la mitad de la subida. Es un buen negocio. Subamos el salario mínimo, lo pagarán otros y nosotros nos quedamos con la mitad. Lo ha hecho hoy Cuca Gamarra. Esos 115.000 perceptores del salario mínimo aquí en Castilla y León van a tener que empezar a pagar la renta para que Pedro Sánchez pueda pagar las facturas al separatismo, pueda hacer frente al cupo separatista. Y digo que hay una lectura política en todo esto.
el Partido Popular, que congeló el salario mínimo en 2 años, en 2012 y en 2014, que cuando gobernaba lo subió el 0,1%, es el Partido Popular que ahora dice hay que proteger a los más débiles. Insisto, hay todo un debate económico absolutamente interesante y capital de fondo y vamos a cerrar paréntesis porque hay cuestiones de oportunismo político que merecen ser subrayadas y dan cierto rubor en todo esto. Y a partir de aquí, guía de impactos, porque lo que se ha propuesto afecta a 1 de cada 10 trabajadores. Ese es el porcentaje de gente que se va a ver beneficiada, afectada por esta subida, el 11,8% de la mano de obra. Son en torno a 1.800.000 trabajadores a tiempo completo y son otros 260.000 a tiempo parcial. En total hay 2,4 millones de trabajadores beneficiados y son sobre todo mujeres. En pleno debate sobre atropello a las mujeres, acoso, el Ejecutivo está jugando esta carta, la del feminismo, como argumento de defensa del gobierno, feminismo económico. Cuando subimos el salario mínimo interprofesional, nunca nos olvidemos que el 60% son trabajadoras, son mujeres. Esa también es una política feminista que describe y define a este gobierno. Lo que están viendo es un debate que es económico y está trabado y trazado con lo político. ¿Quiénes son y dónde están los que cobran? Son fundamentalmente, efectivamente, mujeres y jóvenes. El 68% de los beneficiarios son beneficiarias. 2 de cada 3 son mujeres. El 37% de los jóvenes también va a ver subir su sueldo. Fundamentalmente, están en comercio, el 14%, en hostelería y sobre todo en agricultura. Es decir, están en Andalucía 476.000 trabajadores afectados, en Madrid, donde se subiría el sueldo a casi 400.000 personas, y en Cataluña, donde se subiría a 325.000. Y visto todo este mapa, la cuestión clave ahora, se pague o no se paguen impuestos, es ¿se puede o no se puede pagar este sueldo? Otro 57 euros más. ¿Se puede sostener esto? ¿Los empresarios pueden cargar con este coste laboral? La COE ha dicho de plano que no y mantiene esto. Antonio Garamendi. Lo que es increíble es comprobar que nos hemos dado cuenta que cuando se habla del salario medio se han utilizado las estadísticas que no son las de la EPA, donde curiosamente excluyen a la agricultura, excluyen a la ganadería, excluyen a la pesca, excluyen al servicio doméstico, que son justamente los sectores más afectados por el salario mínimo, sectores que además están perdiendo empleo. Y claro, curiosamente, pues si tenemos que tener el salario medio aquí, de la forma al excluir a todos los de abajo, se queda aquí arriba. Es decir, y haciendo los cálculos, pues parece ser que se ha elevado el salario bastante por encima de lo que debía ser, porque, claro, si se juega con unas estadísticas... Lo que está diciendo Antonio Garamendi es, se está calculando el 60% de un salario sin contar los salarios bajos, así que se está subiendo de más el salario mínimo. Esto es lo que dice la patronal. La patronal plantea no este 3,7, 4,1, plantea el 1,5% de subida. Un 1,5% de subida significa que quienes cobran lo mínimo que permite la ley perderían poder adquisitivo, se empobrecerían. 1,5% es que suban los salarios mínimos la mitad de lo que ha subido la inflación, el 2,7%. Así que lo que dicen los empresarios es ya se ha subido demasiado. Con tantas subidas puede que los empresarios no puedan pagarlos. Este, de nuevo, es un debate que es económico y también es político y que está recibiendo respuesta también económica y también política. La del Gobierno, Yolanda Díaz. Porque el señor Garamendi está en campaña para su reelección y esto es lo que está explicando su huelga de brazos caídos en el diálogo social y en todas las políticas públicas en España. Y la de los sindicatos. A mí la propuesta de la COE me parece ridícula, una propuesta de subida del salario mínimo interprofesional que está incluso por debajo de la inflación, sinceramente creo que no se puede ni contemplar. El salario mínimo en España tiene que seguir ascendiendo, tiene que situarse definitivamente en el 60% de la media salarial.
Los sindicatos lo hemos estimado en el entorno de una subida del 7%. Pero la respuesta económica es que esto, al menos de momento, no ha frenado la contratación, como está diciendo la COE. No es verdad que esto haya parado el empleo. En lo que llevamos de legislaturas, se ha subido el salario mínimo un 61%. Ahora se dice que suba un 68%. Es flagrantemente falso que se haya frenado la creación de empleo. De hecho, el número de empleos ha crecido 2 millones. 2 millones casi y medio de puestos de trabajo desde diciembre del 19. El empleo ha crecido en España un 8,5%, frente al 2,3% de Alemania o al 1,6% de Francia. De hecho, este mantra de que las nuevas normas hacen imposible pagar son falsas. Desde la reforma laboral, desde la subida del salario mínimo, tenemos más, no tenemos menos empleo. Y ha subido en todos los sectores que pagan lo mínimo. En hostelería, donde se han creado 350.000 puestos de trabajo, un 24% más. En construcción, 121.000 empleos, un 9,5% más. Y en agricultura. En agricultura han menguado ligeramente, pero no fruto de salarios, sino de condiciones en el campo, de sequías y de aguaceros como los que hemos vivido, como la Dana. En cualquier caso, este es el debate servido a partir de aquí y una decisión que ha de tomar el Gobierno. Secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? ¿Dónde están ustedes? El año pasado ustedes quedaron en la parte alta de esa banda. ¿Están en el 3,1 o están más en el 4,7? Bueno, en realidad esto depende mucho de cuál sea el panorama fiscal final, ¿no? Porque los expertos lo que nos dicen es que el 3,1 sería una buena opción en caso de no tributación del SMI y el 4,7 sería la opción adecuada en caso de que se tributara al IRPF. Dependerá también de eso, pero bueno, no te oculto, Javier, que el Ministerio de Trabajo es favorable a subir el salario mínimo interprofesional dentro de la banda que aconsejan los expertos lo máximo posible. España no puede ser un país de bajos salarios, tenemos que cortar el diferencial con Europa y bueno, pues hay que tener en la cabeza lo que han subido los huevos, lo que ha subido la cesta de la compra, cuál es la inflación. Es decir, lo que tenemos es que garantizar el poder adquisitivo, desde luego, y además mejorarlo en la medida de lo posible. ¿Debe pagar impuestos quien cobra el salario mínimo? Pues mire, yo creo que la posición sobre esto del Ministerio ha sido muy clara, la ha expresado en muchas ocasiones la vicepresidenta. Nosotros creemos que el ajuste fiscal debe empezar porque quien más gana. O sea, son los que más ganan los que tienen que pagar impuestos. Pero obviamente eso no es una decisión que le compete al Ministerio de Trabajo. Lo que sí me compete al Ministerio de Trabajo, lo que sí nos compete decir es que si se van a pagar impuestos, si así se decide, la subida tiene que ir al bolsillo del trabajador. No se la puede llevar a Hacienda, tiene que ir al bolsillo del trabajador. Por lo tanto, si hay tributación, la subida tiene que ser mayor. Los empresarios están diciendo esto ahora, después de un 61% de subida. Otra subida que supondría un 68% es demasiado coste para el empresario. ¿Corren el riesgo de frenar la creación de empleo? ¿Esto puede costar empleo? Mira, Javier, llevo escuchando este mismo argumento desde que el salario estaba en 700 euros. Es decir, cuando lo subimos a 900 ya España se iba a destruir. Cuando nos subimos a 950, el mismo argumento. Cuando lo subimos a 1.000, el mismo argumento. Todos los años, impenitentemente, la patronal de este país dice que el apocalipsis se va a caer encima nuestro porque vamos a subir el salario mínimo interprofesional. Eso no solo no ha ocurrido, sino que tenemos más empleo que nunca en valor añadido y además lo hemos conseguido con empleo de calidad e indefinido. Por lo tanto, no hay ningún criterio sólido para mantener esto. Desde luego, lo que a mí sí me parece increíble es que con las empresas ganando más que nunca, los márgenes de beneficios están en récord de la serie histórica. Nunca han ganado tanto las empresas y los empresarios de este país. Que en ese contexto nos digan que no subamos el salario mínimo interprofesional o que lo subamos en una cantidad
hallada de manera tan poco rigurosa como es el 1,5, que, insisto, a la mayoría de los trabajadores no les daría ni para mantener el poder adquisitivo ni para poder comprar los productos que más han subido de la cesta de la compra. Entonces, bueno, yo creo que estas apocalipsis, este elemento negativo asociado al salario mínimo interprofesional, afortunadamente yo creo que ya se ha demostrado erróneo, y bueno, y yo creo que lo que hay que hacer es seguir subiéndolo, porque España está 20 puntos por debajo del salario del resto de Europa. Es que nosotros queremos trabajar todos, pero queremos trabajar además ganando dinero. Y le recuerdo a la patronal, cuando nos dijo que no a la reducción de jornada, nos dijo que la gente lo que quiere es ganar más, no trabajar menos. Bueno, pues ahora tiene una oportunidad de demostrarlo. Secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, gracias por estar esta noche con nosotros aquí en la SER. Un abrazo. Un abrazo, Javier. Esta es la batalla final del salario mínimo, librada aquí Alemania, Estados Unidos, Portugal. Wir wollen die Ist-Zahlen sehen. Viele Stellen sind nicht besetzt. Raise the minimum wage to 50. ¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana? Semana clave para el futuro en Europa, porque el Ecofin y el Banco Central Europeo definirán los siguientes pasos en la simplificación de la regulación y la supervisión del sector bancario. Más de 1.700 normas y 95.000 páginas de regulación, con consecuencias para familias y empresas, y en todos los sectores. Matilde García es la presidenta de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución. Un exceso de regulación que ahora mismo se ha convertido en el verdadero lastre, porque no ha hecho más que incrementar los costos empresariales y no pelear por lo que es ni impulsar lo que es la competitividad de las empresas. Entonces, o pasamos de las musas al teatro y empezamos a hacer cosas, o si no, vamos a seguir arrastrando estos números. Impulsar la simplificación es una condición para mejorar la financiación de las inversiones billonarias que requiere la Unión Europea, porque es necesario simplificar para crecer, para que llegue más y mejor financiación. Y recuerda, el sector bancario contigo. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Y en los mercados, la bajada de tipos de interés, pero sobre todo la división de la Reserva Federal a la hora de tomar la decisión, marca las bolsas. A esta hora el Dow Jones saltando 600 puntos con los resultados de Oracle y un panorama de mercado. Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo nos deja? Bueno, yo creo que al final la reunión es mixta y yo creo que en la reunión en sí hubiera sido positiva para los mercados, porque al final tenemos una revisión fuerte del crecimiento para el año que viene, una revisión a la baja de la inflación, un mantenimiento del desempleo, o sea que en ese sentido todo positivo para mercados. Y luego, por otro lado, pues esos resultados de Oracle con las dudas sobre la inteligencia artificial, siendo uno de las empresas importantes que ha estado relacionada con muchos, pues bueno, es lo que hacen un poco dudar más a toda la parte tecnológica, y ahí lo vemos, ¿no? Buenos resultados para la economía real y por eso el Dow sube, y malos para la tecnológica, que es la que baja y la que tiene múltiplos más exigentes. 0,7% ha ganado hoy nuestro IBEX. Del sector tecnológico hay que salir definitivamente. Empezamos a tener ya demasiadas señales de alerta o sobresaltos, al menos. No, yo creo que no hay que salir. O sea, la cuestión es comprar cosas a precios razonables. Probablemente, estamos hablando de Oracle, corrige hoy un 14%. Pues bueno, seguramente Oracle, que cuando publicó sus últimos resultados, no estos, sino los anteriores, subió en un día un 40%, pues ha perdido todo eso, incluso está por debajo de antes de publicar todo eso. Y tampoco es que, con perdón, ha matado a nadie, sino simplemente, pues al final había unas expectativas, la gente descuenta, se va muy arriba, luego, pues probablemente ahora si la compramos, decía Larry Ellison, la gente está calculando más a gastar, no nos vamos a gastar tanto, ¿no? O sea que yo creo que probablemente la tecnología, uno se arriesga, estamos comprando múltiplos caros, creemos, y yo desde luego lo creo, que la inteligencia artificial es disruptiva, pero bueno, vamos a tratar de comprar lo que dentro de eso esté barato y creamos que pueden ser ganadores. Es verdad que siempre cuando hay un cambio disruptivo como este, pues hay ganadores y perdedores, y tratar de distinguirlos es muy importante porque los retornos a medio plazo son muy distintos. Pues Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital, gracias como siempre por su análisis aquí con nosotros en Hora 25 de los negocios. Un abrazo. Gracias a vosotros, un saludo. Hoy, el día en que hemos leído esa batalla definitiva, la batalla por el salario mínimo. Hora 25 de los negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.